Una, Pero muy bien, muy bien. Yo quería hablar con mi senador, ¿se puede? te agradezco, Pablo. Bueno, contanos, ¿qué es esta campaña que estás haciendo? ¿Cómo la sentí? Es una campaña muy difícil, ¿verdad? Por supuesto, ¿no? Una cuestión siempre complicada cuando, sobre todo, las cosas tienen, en mi caso, un alcance nacional. La senaduría está presente en todos los departamentos que estuvimos recorriendo todos. Y por suerte hay una intención muy interesante de parte de muchos amigos de hace muchos años, que el organismo me permitió conocer y mantener, conservar esa amistad. Y por esa razón es que estoy llegando hasta acá, Pablo, hoy día, ¿verdad? Sí. Y bueno, contanos cómo hace la gente para votarte, por qué querés ser senador, contanos más. ¿Cómo no, Pablo? Mi opción es la número 23, candidato a senador en la lista 8 del partido Patria Querida, dentro de la concertación nacional. Y lo mío, como te digo, surgió de una manera totalmente casual, hablando con un amigo en común que es Lucio Ruiz Díaz. En una ocasión nos encontramos, me preguntó si yo tenía ya alguna candidatura, le dije que no, y automáticamente, gracias a él, entré en contacto con la gente de Patria Querida. Yo no tengo mucha licencia partidaria. Y entonces me acerqué, escuché un poco cuáles son las características, los principios de Patria Querida, me sentí identificado, y a partir de allí también yo presenté mis propuestas. Y en esas propuestas sobre todo apuntan al campo de la educación, que es donde yo me desempeño hace tantos años. Este año justamente cumplo 37 años como profesor de la Universidad Nacional de Asunción en varias carreras, en varias facultades, y mi intención apunta, por ejemplo, a trabajar por mejorar la calidad educativa de nuestro país. En ese sentido, entrar en contacto con las autoridades del ministerio, con las autoridades del ámbito de las universidades, y ver en este caso también algo muy importante, Pablo, que hasta hoy es una deuda pendiente del Estado con la educación, que es en este caso más inversión en favor de una mejor calidad y excelencia educativa. Dentro de la Universidad Nacional, por ejemplo, yo sé que eso ocurre con varias universidades. Hay colegas docentes que hasta hoy ni siquiera tienen una confirmación en sus cargos. Son profesores transitorios, algunos con 20 años o más, que cada año tienen que llegar al final de las actividades y esperar que nuevamente sean nombrados. Son muy pocos los que, entre ellos yo, ¿verdad?, hemos llegado a la condición de profesores permanentes, ganando concursos. Y bueno, mi interés pasa por trabajar por, en este caso, poner en condiciones la situación de esos colegas profesores, que son muchísimos dentro de la universidad. Me interesa el tema también de los estudiantes. Este boleto para el estudiante universitario es fundamental. Nosotros tenemos estudiantes que trabajan mañana y tarde, llegan a duras penas a la facultad a la noche, y como te decía, inclusive con un sueldo mínimo, sin tener la posibilidad muchas veces de soportar todo lo que en este caso implica un proceso de enseñanza-aprendizaje en el ámbito universitario, y una ayuda como esta va a ser fundamental. El tema de las becas, el tema de la investigación científica, para mí es una cuestión también muy importante. Nosotros tenemos mucha gente capaz, mucha gente formada, no solamente en el país, sino también en el extranjero. Y acá no tenemos nosotros ningún programa, digamos, nacional en materia de investigación científica que se pueda llevar adelante, y donde las universidades puedan, en este caso, contribuir al mejoramiento y al desarrollo de nuestro país. El tema, por ejemplo, de los estudiantes que han sido beneficiados con las becas universitarias, que han ido y que dentro del compromiso becados se dio la oportunidad de salir, formarse, y el compromiso era volver al país y transferir esos conocimientos. Y eso nunca se dio. Tenemos un montón de gente formada afuera que hoy día ni siquiera pisó los umbrales de la universidad para desarrollar alguna conferencia, algún congreso o integrar alguna cátedra. Me interesa a mí ese tema, porque en el caso contrario, si seguimos en las mismas, estamos sencillamente promoviendo la salida de la gente afuera, pero una pérdida grande para el país en cuanto a los conocimientos que tienen estas gente. Hasta hoy no han podido llegar a la universidad y a través de la universidad a la sociedad.
educación que se refiere a la escuela básica, a la educación media. Es preocupante, Pablo, la cantidad de escuelas, si es que les podemos llamar, es simplemente una formalidad, que caen a pedazos, niños que dan clase bajo los árboles. Mientras nosotros no cambiemos la actitud en materia de educación, yo creo que poco o nada podemos esperar en cuanto a la formación de la gente. Tenemos todavía un alto porcentaje de gente que abandona la escuela. Eso parte está relacionado con lo que nosotros hace años promovemos, que es la enseñanza guaraní. Muchos niños dejan la escuela porque el sistema educativo no contempla un programa de educación bilingüe como corresponde. Son las áreas, Pablo. Le agregaría dos cuestiones más. El tema de las comunidades indígenas, pueblos indígenas que hoy en día han sido totalmente echados de sus propiedades, no tienen ningún tipo de garantía, viven en condiciones miserables. Son seres humanos como cualquiera de nosotros. Si vos levantás en tu brazo un bebé indígena, no tiene ninguna diferencia con el que puede ser en este caso tu nieta, mi nieto, mi nieta, ¿verdad? Son criaturas tan inocentes y tan humanas como cualquiera, y lastimosamente viven como parias luego de haber sido dueños de toda esta parte de la tierra que hoy en día conforman Paraguay. No puede estar nada, en este caso, iniciar un proceso que en algún momento pueda ayudar a dignificar la vida de los mismos. Y lo último, entre tantas cosas, Pablo, pero lo último que quiero mencionarte también es mi preocupación y va a ser mi ocupación, el tema de los artistas, de los escritores. Nosotros hace años trabajamos con un grupo de colegas escritores en una institución que se llama la Casa del Escritor. Nosotros buscamos una casa para los escritores que están en desgracia, aquellos que inclusive mueren huérfanos, ya no tienen familiares. Ocurre lo mismo con los artistas. Es triste ver lastimosamente ya no está con nosotros, pero también una enfermedad. Alfredo Baez llamando a todas las madres pidiendo ayuda, pidiendo participar en un festival de México, de una tallarinada, y todo va a salvar la vida de artistas que están nombrados en nuestro país. Entonces, crear un fondo no es una cosa, pero tenemos que tener hasta hoy, no contamos. Son algunas de las cuestiones que yo propongo y por las cuales quiero trabajar. Y Pablo, también una cuestión importante, quiero ir donde está la gente. Yo no pienso quedarme entre cuatro paredes. Quiero ser un gestor, quiero llegar a las comunidades. Conozco el Paraguay del norte a sur, este a oeste, y voy a ir allí donde está la gente, donde hay necesidad, hablar con la gente, escuchar las alternativas de soluciones que ellos proponen, y a partir de allí ser un gestor para encontrar una solución a sus problemas. David, profe, mucha felicidad por esto que te animaste. Repito, es muy difícil, es muy lindo, Sofi, escuchar que personas tan preparadas y apasionadas en temas tan puntuales se candidaten y tengan ganas de entrar en esta jauría tan terrible, ¿verdad? De tantos años de política. Pero si nos entran los Davises Galeanos, esto no va a cambiar. O sea, realmente Exacto. hace falta que personas que amen lo que hacen, que tengan empatía, que sean patriotas, tengan ganas de entrar a la Cámara. Sí, totalmente. Que sepan de lo que están hablando, por Sí, ejemplo, sí. ¿verdad? Porque el plano educativo es uno de los tantos cuestionados de que Muchísimas nadie gracias, está Sofi. hablando Gracias, en Pablo. medio de las candidaturas. Un saludo Entonces, cordial a la audiencia de profe, Radio mucho Ojalá que éxito. este domingo todos podamos Muchísimas gracias, para Sofi. Gracias a Pablo una y situación de un igualdad. saludo cordial a la audiencia de Radio Ojalá. Ojalá que este domingo todos podamos concluir para en una situación de igualdad. Todos vamos a tener la gran oportunidad de elegir a las nuevas autoridades de nuestro país. Y ojalá eso redunde en beneficio de un Paraguay mejor, que es lo que todos deseamos. Muchas gracias, Pablo. Saludos. Gracias a vos, profe. Gracias, David. Muchísimas gracias. El agua más pura del mundo es nuestra y se llama